¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, muy buenas noches al Festival del Bien Público. Abrimos las puertas hoy de la creatividad, del pensamiento sobre un tema que no amerita ni cambiar un tono, ¿no? Pero amerita sí visibilizar, pensar, hablar de una problemática muy dura como es el abuso sexual en la infancia. Un tema obviamente que marca a las personas que son víctimas de esta situación, muchas veces atravesadas por las violencias de esta índole, que la comete en general el círculo más cercano a las víctimas. Vamos a compartir en placas ahora algunos datos concretos de la problemática que vamos a abordar en el día de hoy. Un tema duro, sí, pero tan necesario de tocar como los temas que habitualmente llevamos adelante en el programa. La primera de las placas marca que el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes es una de las peores formas de violencia contra la niñez y la adolescencia, tema que naturalmente sabemos, y a pesar de constituir un problema creciente en el mundo, la mayoría de los casos no son detectados ni denunciados. La dificultad de hablar, ¿no? La dificultad de denunciar, siempre la revictimización de las víctimas. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto? Un dato más, en muchos casos el abuso es producido, como decíamos, por un familiar o una persona de confianza. Las víctimas sufren un daño irreparable a su integridad física, psíquica y moral. Y hay un dato respecto de la Organización Mundial de la Salud que vale la pena también compartir justamente. Según un informe de este organismo del 2016, 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 varones han declarado haber sufrido abusos sexuales durante su infancia. ¿Y cuántos, no? En base al dato que dábamos anteriormente, son personas y son víctimas que no pueden hablar, ¿no? Que no pueden hablar, que les cuesta hablar, que les cuesta transitar con las huellas que esto les deja en su psicología y en sus emociones, el después, hasta justamente poder a veces denunciar, hablarlo, ponerlo en palabras, bueno, todo lo que sabemos que le pasa a las víctimas de abuso. Los spots son muy buenos, son obviamente duros porque la temática es dura, y el primero viene de Italia y realmente amerita que lo debatamos después con nuestros invitados porque es un tema bien especial. Little children snuggle under soft black stars. And if you look into their eyes, so black stars. Breve y contundente, ¿no? Una parte que muere para siempre. ¿Y qué hacer desde lo judicial, pero también qué hacer en base a la ayuda que necesitan las víctimas, ¿no? Es uno de los puntos centrales. Esta campaña es de Italia, del año 2011. La que vamos a compartir es de México, del 2015, donde también esta problemática ameritó la creatividad para poner en palabras uno de los temas más difíciles de poner en palabras, como es el abuso sexual, en este caso en la infancia. La campaña tiene que ver con lo difícil que es verlo. Veámosla. Difícil de ver, ¿no es cierto? Difícil de observar y difícil de dar cuenta de ello. Algunos datos sobre esta campaña mexicana, difícil de ver, es el título, realizada por DIF Zapopan en México en el año 2015. La agencia es Publicis México. Hay un video que es el que acabamos de ver, hay campañas gráficas y el objetivo es remarcar la importancia de aceptar que el abuso sexual en la infancia ocurre dentro de la propia familia, que es una cosa tan dolorosa, tan difícil
y tan compleja, ¿no?, que se da decía el spot, el 80% de los casos. Vamos a ver ahora otro de los spots que se da a través de esta campaña para después debatirlo con nuestros invitados. Y nuestros invitados han hecho mucho respecto de estos temas, desde el arte, desde la creatividad. Está con nosotros Alejandra Perdomo, la directora del documental, entre otros, La Reparación. Bienvenida, Alejandra. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y también Fabián Martínez Sicardi, escritor, novelista, pero también quien llevó adelante el proyecto Somos Sobrevivientes, con varios de los testimonios reales que en este proyecto literario escribieron autores como Claudia Piñeiro, entre otros. Bienvenido, Fabián. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, presentados nuestros invitados, vamos a indagar un poquito sobre la campaña que acabamos de ver y empezamos la charla con ellos, que también son creativos sobre un tema tan duro como es el abuso sexual en la infancia. Presentada en el año 2015, esta campaña mexicana buscó remarcar lo difícil que es detectar el abuso sexual infantil. Se utilizaron efectos especiales para reducir a los actores a formas sombrías que sean lo suficientemente visibles como para dar al espectador una profunda sensación de inquietud al ver a un adulto interactuando de manera inapropiada con un niño. Fue compartido por una gran cantidad de medios de todo el mundo. El autor de la campaña es el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias de México. La campaña cuenta con 3 spots titulados Madre, Abuelo y Tío, además de piezas gráficas. Alejandra, vos dirigiste, y lo vamos a ver en un rato el tráiler, justamente un documental que cuenta desde otro registro, ¿no?, que es la verdad, el documental. En este caso es una ficción lo que acabamos de ver, a partir de algo contundente de la realidad. Pero te pregunto como creativa, porque en definitiva siempre está el arte mediando, ¿no? Y a veces, gracias a Dios que está el arte, pues si no, ¿qué nos quedaría? ¿Qué te parece esta campaña con esta particular síntesis que hace del conflicto? No, bueno, esta campaña mexicana es muy contundente y habla sobre todo de la invisibilización. Sí. Porque aparte de ser un delito invisibilizado, también hay una sociedad que pone, no quiere hablar de eso, que ¿no? pone distancia, claro, y no quiere ver, no quiere hablar, claro, porque es muy difícil tener un abusador dentro de la familia, ¿no? Nadie lo quiere. Claro, un abusador y una persona abusada. Digo, es una tensión para una familia y un dolor muy difícil de resolver. Con esta sutileza, ¿no?, del efecto especial, se dice tantísimo, ¿verdad? Bueno, ese es el poder que tiene la publicidad, que en pocos segundos puede concretar una idea y de esta manera muy brillante, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pensás de lo que acabamos de ver, Fabián? Bueno, yo creo que estas campañas evidentemente es un delito que está invisibilizado, es un delito muy antiguo, es decir, que ha ocurrido hace muchísimos años y recién se está empezando a hablar. Yo creo que quizás es un momento para salir con este tipo de campañas muy contundentes. Siempre suceden cosas cuando esas campañas generan también otras situaciones que pueden generar ciertas incomodidades en relaciones familiares y demás. Eso es un debate que hay que dárselo en algún momento, ¿no? Claro. Pero estas campañas ha habido similares en el Reino Unido, en Australia. Yo estuve viajando a los dos lugares. Ajá. Y al salir el tema justamente se debatía que tiene muchísimo alcance y tienen muy buenos efectos, pero a su vez también se genera a veces se enrarece ciertas relaciones familiares que quizás sean muy sanas, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que justamente por el atraso que tenemos con respecto a la visibilización de esto, es un momento
para este tipo de campañas. Quizás más adelante también tendríamos que darnos un debate un poco más amplio, ¿no? De cómo se... Claro, enfrenta. sí, a través de un debate social con profesionales, ¿no? Que son los que también son claves en estas situaciones tan traumáticas. Les voy a preguntar por la primera de las campañas, esta campaña italiana que dice que un niño, una niña que es abusado sexualmente, una parte muere con él o con ella, ¿no? Naturalmente, en la publicidad siempre se critican los golpes bajos. Acá el tema es un golpe bajo, ¿no es cierto? Acá es muy difícil hacer algo que no tenga la crudeza. Ahora, ese tipo de recursos, Alejandra, ¿es inevitable en un tema como este? ¿Te parece que hay que comunicar desde otro lugar? ¿Cómo sería lo ideal cuando uno piensa en una publicidad? Bueno, la campaña italiana es realmente muy fuerte. Yo trato de ir por otro lado siempre, ¿no? Es muy difícil de abordar el tema y es muy fácil caer en el golpe bajo, que es lo que yo trato de evitar, ¿no? ¿Te parece necesariamente algo evitable el golpe bajo para contar estas cosas? Yo creo que se puede evitar. A veces se lo pone para darle mayor énfasis, ¿no? Pero yo creo que se puede evitar. Y por otro lado, estoy de acuerdo que hay algo que muere en la infancia, pero algo que yo siempre rescato, que una víctima, por más que haya sufrido un suceso muy doloroso en algún momento de su vida y que lo marca, eso no lo constituye como víctima para siempre. Es muy importante lo que decís. De hecho, quiero citar, lo dice en cuanto a el abuso sexual en una mujer, pero me parece que cabe, lo dice la escritora Virginie Despentes, o Despentes, como lo quieran decir, en el libro Teoría King Kong, ¿no? Donde dice, una mujer, porque ella lo fue, que es víctima de un abuso sexual, tiene derecho y además le molesta a mucha gente que pueda superarlo, que deje de estar en el lugar de víctima, que sea una mujer que se presente como deseante. También es interesante iluminar esto, ¿no? Que no es algo que te define para siempre, ¿no es cierto? Exactamente, que siempre de la violencia se puede salir. Esto lo pudiste, después vamos a ir al documental, pero me imagino que es algo que aprendiste haciendo el documental, ¿no es cierto? Sí, y es el espíritu que tiene el documental. Claro. Fabián. Bueno, es el mismo espíritu que tiene el libro. Yo la verdad que la campaña italiana me parece... yo la veo problemática en el sentido de que lo plantea como un estado definitivo. El estado de la muerte, una parte que muere. Yo justamente lo que nos planteamos con el libro fue algo que justamente digo en el prólogo. El abuso y el hecho no se puede eliminar, no se puede volver al pasado, pero lo que sí tenemos agencia es en la manera en que lo narramos. Exacto. Y somos dueños de narrarlo. El problema es que la mayoría de los sobrevivientes no tienen esa propiedad sobre su narración hasta que llega el momento en que la tienen. Claro. El tema, el desafío es habilitar, justamente por eso el libro nuestro que hicimos con nuestros escritores más maravillosos, son 8 crónicas de 8 sobrevivientes de distintas edades, distintos géneros, distintos lugares en Argentina, y justamente fue darle voz pública a estos sobrevivientes que de repente sintieron por primera vez, algunos incluso no querían dar su nombre y luego salieron a dar su nombre públicamente, se sintieron habilitados a tomar la narración de su historia en sus manos. Y de ahí en más es un proceso que recién empieza. Claro. Ese es el momento en que se quiebra algo y todo comienza. No quiero desperdiciar el momento de que nombres también a los escritores y escritoras que llevaron adelante las crónicas. Bueno, trabajamos, como vos dijiste, con Claudia Piñeiro, con Gabriela Cabezón Cámara, trabajamos con Claudia Boaf y con Dolores Reyes, y con Sergio Holguín, Félix Brusoni, Juan Carlos Kramer y yo, digamos, ¿no? Escritores y escritoras admirados, todos y todas, gente además de un compromiso, cada uno desde un lugar. Y qué importante esto que decís, porque cuando íbamos a abordar este programa, y me parece emocionante también poder brindar este mensaje al público, decíamos con el equipo de producción, qué difícil, ¿no? Qué duro. Y sin embargo, ustedes dos, ¿no? Cada uno desde su lugar, vienen a traer un mensaje de sí, pero, ¿no? Como decía Neruda, todo lo que usted quiera, sí señor, pero hay la posibilidad de reescribir la historia a partir del momento en que, vos decías, uno se apropia de ese relato, ¿no? ¿Qué pensás de lo que dijo Fabián? Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, cuando yo pienso en el documental, desde dónde abordarlo y cómo llamarlo, me costó, fue el título que más me costó de todos mis trabajos, pensar en la reparación. Claro.
porque siempre lo que quiere una persona, una víctima, un sobreviviente, una sobreviviente, es acceder, tener derecho a reparación. Claro. No solamente de parte de la justicia, sino también de la sociedad. Total. ¿no? Que la sociedad quiere escuchar, claro, sin juzgar, ¿no? Exacto. Sin poner el acento y desconfiar de la palabra de la víctima. Y además, y esto me da el pie para la próxima campaña, porque vamos engarzando las campañas con el diálogo tan interesante con Alejandra y con Fabián. La campaña que viene tiene que ver con la viralización de algo bello y simpático y que a todos nos puede gustar, como es imágenes de animales, en este caso de gatos, y cómo se ha buscado que a partir de algo que se viraliza mucho más que otras imágenes de concientización se pueda resignificar. No spoileo el spot porque lo vamos a ver ahora. Bueno, estas son las acciones, ¿no?, que se hacen desde la publicidad y en este caso la viralización de imágenes como una manera de tomar acciones, ¿no? Tomar la posta y ver cómo se puede generar conciencia, ubicar qué es lo importante a la hora de difundir, no solamente divertirse con cosas inocuas, sino también visibilizar temas serios. Vamos a conocer un poquito más de la campaña y la charlamos con nuestros invitados. Cats. The internet's favorite pet. They're even called the web's unofficial mascots. Playing the keyboard, having long fur, or just being plain grumpy. Any excuse seems good to share these cute creatures. 243,000 excuses a day, to be exact. And that's on Instagram alone. However, there is one thing that undeniably overrules cats when it comes to online sharing. Child sexual abuse. Because the number of images of child sexual abuse that are shared online every day is estimated at a shocking 19 million. That's 78 times more than Instagram cats. And yet this huge problem remains almost invisible. Unlike cats. So, meet Nacho, charismatic leader of the cat resistance that overran the internet on the European Day of the Protection of Children Against Sexual Abuse. With only so much as one cute picture showing this written message, he rallied the internet's cutest army to raise awareness for this injustice and for StopChildPorno.be, where people can report online images. Together with Child Focus, the Belgian Center for Sexually Exploited Children, he showed the internet the true power of the web's favorite pet. By posting a similar picture with the hashtag #CatsForKids, we gave cat owners not just any, but the best excuse to go all out, fighting against child sexual abuse. Many famous catfluencers joined in and made social media explode, like only cats can do. Some cool cats turned their posts into real works of art. And for once, even dogs wish they were cats. And then Kate Beckinsale, decided to show what her cats are capable of, taking the fight to a global level. Both national and international media couldn't resist this cute but confronting offensive. Even cats that reside in the highest political circles convinced their owners, making it impossible for them to ignore the real conversation about online child sexual abuse. Thanks to the campaign, this cruel injustice became more visible than ever. All starting with one brave Nacho. Bueno, a nivel comunicación, a nivel viralización, parece genial, sobre todo teniendo en cuenta los resultados. ¿Qué opinas, Alejandra? La verdad que me parece muy bien para concientizar, ¿no? Para poner el foco en el tema, pero me parece que habría que ir con algo de mayor profundidad. Claro, quizás esto es para romper el silencio y después habría que hacer una campaña que profundice. Sí. Uh-huh. Y el hecho de vincularlo con algo que aparentemente es banal y ponerle el mensaje ahí, ¿te parece que es correcto? ¿Te parece que funciona? Puede ser un disparador. Sí. Me parece bien como disparador, pero como te digo, me parece que habría que, desde los organismos que corresponden, ¿no? Sí, claro. Como política pública habría que encarar una campaña desde otro lugar. Desde otro lugar. ¿Qué pensás, Fabián?
Yo opino que cualquiera en estos momentos, como dije al principio, es decir, está tan invisibilizado el problema que cualquier campaña lo tomo como, me parece que es algo positivo. Digamos, el tono medio festivo y la música con la que está hecha me parece que no coincide con el tema, para empezar. Claro. Banaliza un Me poco. parece que banaliza bastante la situación. Y además, particularmente en lo que Alejandra y yo trabajamos, yo creo que esto trabaja sobre una capa superior de criminalidad, si se quiere, que es no solamente el abuso sexual que sucede en privado, sino el hacer público a través de imágenes un crimen, ¿no? Sería como una doble capa de la criminalidad. En el caso particular, a mí me excede un poco analizar esto en el sentido que lo que nosotros trabajamos es justamente con la parte íntima, ¿no? Con lo íntimo, no con lo que se viraliza. Con lo que se hace porque público. tendría que haber, en todo caso, me tomo un poco de lo que dicen los dos, quizás para compartir esto, a ver si coinciden. Tendría que haber como esferas de comunicación, ¿no? Algo para el público en general, porque el tema no está instalado, algo para que el Estado concientice qué pueden hacer las víctimas y demás. Digo, como que tendría que haber segmentación en la comunicación, ¿o no? Sí, yo considero que sí. El tema es el siguiente. Por ejemplo, en países como Argentina, si se hace una campaña masiva para que las víctimas o los sobrevivientes denuncien y después se encuentran con que la justicia los revictimiza y no tiene perspectiva de género, entonces también tenemos un problema mayor. Claro, sí, una campaña para los jueces, fiscales que no tienen la perspectiva necesaria, ¿no? Bueno, interesante esto. Quiero preguntarte, Fabián, porque no quiero dejarlo afuera del programa, esto pues, es muy importante. ¿A partir de qué, y tiene que ver con tu trabajo, nace este proyecto del libro? Bueno, yo aparte de escritor soy intérprete, traductor e intérprete simultáneo de inglés, y me llamaron para, una ONG que venía de Estados Unidos a tratar temas de abusos sexuales eclesiásticos particularmente. Me llamaron para que les sea intérprete en todas sus entrevistas en la televisión y en las entrevistas con organizaciones, y yo terminé, una de las actividades era participar de un grupo de sobrevivientes de abusos sexuales en la infancia. Y en ese lugar fue cuando yo conocí el trabajo de esta gente y salí muy movilizado. Yo he tenido personas, yo creo que todo el mundo se lo piensa, ha tenido personas cercanas que han sufrido abusos sexuales en la infancia, por lo tanto estaba sensibilizado al tema y también había visto el derrotero de aquellos que habían hablado en su momento del tema y aquellos que habían demorado muchísimo más tiempo en hablar del tema. Y vi también cómo era esa liturgia de la narración que se hacían es un club de barrio ahí en Flores, un lugar así como que una mesa improvisada con 20 personas que van narrando sus historias que tal vez las habían narrado ya 20 o 100 veces. Y en esa narración nueva tal vez había una cosa un poco distinta a la anterior, ¿no? Y eso me pareció fascinante porque me pareció a su vez muy literario, o que la literatura podía tener un espacio muy importante acá. Entonces yo dije, ¿qué podemos hacer? Y digo, bueno, justamente proponemos darle voz a aquellos, a un grupo de sobrevivientes, como digamos, 8 escritores, 8 sobrevivientes, y ficcionarlo. Justamente hablamos con Alejandra de que ficcionar viene del latín finger, que significa moldear, en realidad no es ficticio, sino nosotros lo que hicimos fue darle forma a una narración que estaba en la cabeza, estaba en la mente, en el corazón de esta persona, darle una forma literaria comunicable. Y ahí nace Somos Sobrevivientes, ¿no? Además, con un título que es tan importante, por todo lo que venimos charlando, ¿no? Por ese paso que cada uno da cuando puede, porque a las víctimas se les exige demasiado y se les debería contemplar y abrazar mucho más de lo que se las prejuzga, ¿no? Pero bueno, en general los que prejuzgan es porque a veces tienen algo para esconder, pero eso es una opinión personal. Quiero, además de poner en valor el libro de Fabián y de otros y otras escritores y escritoras, hablar ahora, y vamos a compartir el tráiler de La Reparación, ¿no? Que me parece que están hablando de lo mismo, ¿no? Desde la literatura y desde el cine. Vamos a ver el documental, el tráiler del documental de Alejandra. Señora fiscal, no sé cuánto más va a tardar para que se haga justicia. Yo me acuerdo que cuando... Hay cosas que realmente la gente no sabe.
O sea, que cree que sabe, que habla por hablar. Porque yo no siento vergüenza ni me siento pobrecito de haber pasado todo esto. ¿Y por qué demoraste tanto tiempo en contarlo? Si ocurrió el abuso sexual, ¿cómo no va a haber un mínimo ético de permitir el tiempo a las víctimas de poder elaborar, hablar y, si así lo deciden, ir a la justicia? Que arda el miedo, qué frase y qué fuerte, ¿no? Vos, Alejandra, hiciste también, hemos hablado en su momento de un documental sobre femicidio. ¿Cómo es abordar, y en este caso particular de la reparación, cómo fue abordar estos testimonios y hacer un documental? Bueno, como vos mencionás, el hecho de haber realizado cada 30 horas sí. me puso en contacto al mostrarla por todo el país y por otras ciudades del mundo, y haciendo mesas de debate con mujeres víctimas de violencia machista de sus parejas o exparejas, y después en la charla surgía que me contaban que en la infancia habían sufrido abuso. Claro. Entonces dije, hay que empezar a trabajar, porque dije, estas mujeres están tan conectadas con la violencia porque les viene desde claro. su niñez. Claro. Y bueno, fue poner a trabajar en esto, y desde qué lado, ¿no? Ponerme en contacto con sobrevivientes y con personas, ya sea mujeres y hombres, que habían hecho pública su historia, porque yo sentía que era una manera de no volver a, no sé si a revictimizar, pero iba a ser menos invasivo en el momento de la entrevista, porque ya lo habían contado para la televisión o para un medio gráfico. Uh-huh. Y así surgió la reparación, que fueron muchos años de trabajo. Sí. Después surgió el tema de la pandemia, pero ir dándole la voz y que cada una de las y los participantes narrara sí. su historia, su experiencia con la justicia, o simplemente que dijera lo que tenía ganas de comunicar. Claro, esa libertad de que cada uno exprese como puede, como le salga. En base a la experiencia de ustedes trabajando con víctimas y muy atravesados por esta problemática, ¿hay manera de prevenir? ¿Tiene que ver con las campañas? ¿Tiene que ver con la difusión? ¿Hay alguna manera de prevenir? Yo creo que la educación es fundamental. Por eso la aplicación de la ESI. De la ESI, ¿no? Siempre desde nivel inicial. Creo que es la manera en que ya las niñas y los niños sepan de su cuerpo, que es su territorio, que no le pertenece a ningún adulto, uh-huh. y empezar a trabajar sobre eso, ¿no? Y que se puedan debatir estos temas con mayor naturalidad, ¿no? Uh-huh. Que no queden en secreto, que no sea un tema que quede siempre oculto. Total, ¿no? que no se sientan revictimizados y revictimizadas, ¿no? Fabián, ¿vos qué pensás de esta pregunta? No, la verdad es que yo no me siento capacitado para hablar de prevención. Yo creo que es un tema muy complejo. Yo creo que es muy difícil prevenirlo. Pero lo que sí sé que es más factible es, como decía Alejandra, primero que el tema se pueda hablar con más naturalidad. Eso es fundamental, porque hay un montón de capas de vergüenza que siempre el victimario básicamente trabaja sobre eso, trabaja sobre la vergüenza de la víctima, que lo hace callar, ¿no? Sobre el miedo a hablar. Exacto. Entonces, si nosotros podemos romper eso de alguna forma, como decía, a través de documental, a través de estos, justamente yo por eso se buscó un equipo de escritores muy conocidos, muy respetados, que están tomando la palabra de estos sobrevivientes, de alguna manera está abriendo el debate diciendo, se puede hablar de este tema, se puede hablar perfectamente de este tema, ¿por qué no hablamos, no? Entonces yo creo que al habilitar a la víctima y a dar los canales suficientes, no sé, este libro además llegó, estuvimos con el presidente de la Nación, estuvimos con el secretario, creo, de la Niñez, estuvimos con la gente de Justicia, va a llegar a la ONU ahora aparentemente, ya hay un montón de... Pero tiene que llegar este tipo de cosas, como este documental, como este libro, otras cosas, tienen que llegar a las instituciones públicas, principalmente a las instituciones educativas. Totalmente. Y desde ahí... Y la ESI como... Y la ESI, clave, ¿no? Como un instrumento clave para llegar. Sí, y garantizar que se aplique, ¿eh? Que hay muchas partes del país donde esto es un conflicto y no hay que dejar de decirlo.
y que justamente va en contra de la necesidad de que niños, niñas, adolescentes sepan de qué hablan cuando pueden vivir su sexualidad en cuanto a su deseo y en cuanto también a los eventuales abusos de los adultos. Por eso es que lo decimos. Alejandra, Fabián, un placer. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. La reparación, el documental y Somos Sobrevivientes, el libro. Por si alguien no lo anotó todavía, vale la pena. Nos vamos ahora a la creatividad que viene desde Guatemala con esta pieza. Una vez que una niña se le entrega. Te encontré. Déjenme contarles la historia de horror más oscura que hayan conocido. Es real, silenciada por todos. El último año en Guatemala se realizaron 6.200 exámenes médicos por abuso sexual a menores de edad. El Instituto de Ciencias Forenses registró más de 2.300 casos. Decenas de ellos eran bebés, menores de 1 año. Aunque para ustedes esta historia de horror puede parecer corta, para estos pequeños dura toda una vida. Ayúdanos a ponerle fin.
Bueno, a veces la ficción y la realidad son dos caras, ¿no? De una complejidad. ¿Qué es peor a veces? ¿Qué da más miedo? Bueno, es una pregunta que deja abierta este trabajo del cual ahora vamos a indagar de Guatemala. Vamos a algunos datos que nos trae la ficha técnica de este documental Oscuro Silencio de Guatemala del año 2020, realizado por World Vision en 2020, decíamos. La agencia es D4 Macan, un video y busca visibilizar los casos de abuso sexual en la infancia en Guatemala. ¿Cómo se hizo? ¿Con qué características? ¿Con qué objetivos? ¿Con qué resultados? Lo contamos ahora. El corto Oscuro Silencio es parte de la campaña homónima de World Vision Guatemala, que busca visibilizar los casos de abuso sexual infantil en ese país. Como en general cuesta hablar de estos temas, surgió la idea de realizar un cortometraje, uno de los géneros más populares de entretenimiento. En este caso, se trata de un cortometraje de terror cuyo objetivo es demostrar que a veces la realidad es espeluznante. Son apenas 5 minutos que alcanzan para movilizar al espectador con algo que parece ficción, pero no lo es. En 2019, el Instituto de Ciencias Forenses de Guatemala realizó más de 9.000 evaluaciones por abuso sexual infantil. De estas, decenas correspondieron a menores de 1 año. Fue lanzada en octubre en el contexto de la conmemoración del Día del Niño en Guatemala. Se lo promocionó como si fuera una película de terror para captar un amplio público. Con el hashtag Oscuro Silencio, la conversación se disparó en redes sociales. La iniciativa impactó a funcionarios gubernamentales de Guatemala. Esta propuesta también apunta a recaudar fondos para acompañar a las víctimas y entregarles bienestar y apoyo en sus procesos legales. Aunque para ustedes esta historia de horror puede parecer corta, para estos pequeños dura toda una vida. Importante, ¿no? Estas campañas que fuimos recorriendo y lo que cada una de estas campañas buscan como objetivo: visibilizar, poner el tema sobre la mesa, que no sea un tabú, ayudar y acompañar a las víctimas, que por supuesto, y lo decimos y lo reiteramos, nosotros lo hacemos desde la creatividad para saber cómo comunicar este tema. Obviamente siempre la recomendación de, más allá de la ESI que es tan importante, de acudir a los profesionales, que son los que pueden acompañar estos procesos. Vale la pena reiterarlo. Y la creatividad que nos ayuda una vez más a hablar de un tema muy duro, muy doloroso, pero que necesita al mismo tiempo la posibilidad del arte y de la creatividad para abrir ventanas de pensamiento para saber cómo reconstruir estas situaciones tan difíciles. Después de la pausa vamos a cambiar el clima. Nos vamos a meter con un genio que es un fotógrafo argentino, Nico Marín, muy joven. Está viajando por el mundo, está haciendo diferentes campañas de fotografías en los océanos para National Geographic y nos trae su frescura y su talento para mostrarnos también cómo se puede concientizar sobre la contaminación y el planeta desde el talento de esas fotos que todos queremos ver y compartir. Después de la pausa, ya volvemos. Y ahora recibimos en el programa a alguien que hace algo maravilloso porque es activista, es fotógrafo, es alguien que se mete en el mundo de los océanos para mostrarnos esa realidad y alertarnos también sobre los riesgos. Nico Marín, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, Maxi, bueno, un gusto estar acá y darle voz al océano, ¿no? Sí, Eso, total. Nosotros hablamos varias veces, ¿no? Hicimos programas sobre los plásticos en los océanos, sobre las especies en extinción, un montón de cuestiones, pero contame, ¿cómo es estar abajo de un océano? ¿Qué se siente? Arranquemos por ahí. Bueno, en cuanto a sensaciones, yo digo que me encantaría también ir a la Luna, ¿no? O al espacio, ¿no? Claro. Hacer una expedición ahí con la NASA. Pero yo digo para mí que es como estar ahí, en el universo, ahí flotando, porque no sentís tus pies, no sentís las manos que se apoyan sobre algo, pues no somos el cangrejo que va caminando con las patitas, sino que somos la ballena que vuela, ¿no? El pájaro que podríamos ver capaz acá en la Tierra, ¿no? Sí. Y entonces para mí esa es la primera sensación, de vuelo. Y la otra es de como un ser humano sentirte Aquaman, sentirte un pez, una ballena. Pero lento, ¿no? Pero lentísimo. Pero porque te pones el equipo y respirás de repente. Entonces, para mí, son sensaciones trasladadas capaz a un astronauta, que yo creo que capaz se podría hacer mucho la comparación. Claro.
¿Cuándo empezaste con esto? Bueno, terminé del colegio, empecé así con marketing, publicidad, a trabajar en el mundo de agencias, también formado en fotografía y cine. Y bueno, y ahí a los 19 salió mi primera propuesta para ir a hacer este intercambio. Era en principio a Cozumel, México. Y ahí, bueno, me formaron como buzo. Ahí yo pude conseguir sponsor con las fotos que iba consiguiendo abajo del agua. Y bueno, y hasta hoy en día llegar a un lugar que lo veía de chico, que solo lo veía por televisión. ¿Y cuándo te diste cuenta que había que hacer algo por preservar los océanos? Cuando dijiste, acá hay algo que evidentemente hay que mostrar. Bueno, ahí yo antes era activista, pero muy capaz lo sentía yo personalmente, capaz un mensaje más lejano, porque si bien apoyaba las movilizaciones, apoyaba los mensajes y difundía en redes sociales y iba también a la presencialidad, no sentía que mi mensaje estaba siendo fuerte. Entonces ahí fue que mediante el buceo y la fotografía dije, bueno, capaz es momento de poder conectarlo. Y ahí con la ciencia, para conectarlo, para que la gente entienda qué es lo que está viendo y no solo se quede con las fotos lindas, más allá que vea, uy, qué linda tortuga, uy, qué lindo tiburón, pero que entienda qué está haciendo ahí ese lindo tiburón, esa linda tortuga. Y ahí es donde entra el activismo, para poder darle, como de alguna manera, una acción para defender a esa especie o qué podemos hacer desde nuestra casa, porque muchas veces podemos desde nuestra casa o físicamente poder hacer algo para poder salvar a una especie o al océano, que es nuestra casa. Dos cosas así básicas que vos, que sos el experto, vas a decir, ¿también están mal o qué podemos sumar? Por ejemplo, en la pandemia yo me enteré que cuando uno usa barbijos descartables y los tira, le tiene que cortar los hilos porque se pueden algunos animales ahorcar con eso si eso cae en los océanos. Claro. ¿Eso es verdad? Sí, es verdad, pero no hay que quedarnos solo como con ese pantallazo, ¿no? Porque, por ejemplo, también está la problemática de los sorbetes, por ejemplo, ¿no? Las bolsas de plástico. Como que la problemática va mucho más justamente a la conciencia más allá de la acción, yo digo muchas veces, porque claro. Va a lo que tiene que ver a la conciencia y el cambio de mente. De ahí va a venir una mejora, porque si no va a ser simplemente un cambio de acciones que nos va a llevar a capaz ir sumando y tapando acciones, cuando en realidad cuando vamos entendiendo más, vamos pudiendo cuidar más, ¿no? Claro, por ejemplo, usar menos plástico, separar residuos, un montón de... Por ejemplo, hemos compartido acá un spot, por ejemplo, de Uruguay, donde la gente va a comprar y lleva su tupper para evitar tanto envoltorio, ¿no? Sí, detalles que van cambiando desde nuestro pequeño punto de vista. Nico, te pregunto, ¿qué significa ser explorador de National Geographic? Que es como, viste, uno piensa en los puentes de Madison, Clint Eastwood, ¿no es cierto? ¿Sabes qué es una película esa, por ejemplo, que siempre me recomendaron y todavía no la vi? No. Pero bueno, me hicieron ahí el resumen y se veía buena. Pero bueno, la verdad que es un poco así, de chico veía los documentales y las películas, pero lo veía algo como súper lejano. Yo nací en San Miguel, provincia de Buenos Aires, entonces mar más cercano, 500 kilómetros, Mar del Plata, y Mar del Plata es un mar no buceable, es decir, no es uno de los mejores lugares para bucear. Claro, no se ve básicamente. Claro, entonces para mí era súper lejano, porque digo, que estudian natación, se tiran al mar, fueron con una cámara y encontraron un tiburón, ¿qué pasó? Para mí era súper lejano y era un sueño de esos que no vas ni en búsqueda. Y bueno, y hoy en día siento que un poco de ese Nico de 7 de repente saltó así como a la pantalla y a la tele y de repente es él el que está viendo todos esos animales y generando como hasta un diálogo con el animal, no como nosotros, pero una conexión muy cercana, ¿no? Entonces, claro, qué hermoso eso, ¿eh? Sí. Ahora, te pregunto, ¿cuáles son los riesgos concretos que hay en los océanos hoy? Bien, a nivel como contaminación, vamos a decir. Bueno, hoy en día nos enfrentamos a una de las grandes problemáticas, lo que es la contaminación por plástico. Ya nos estamos enterando de que hay 6 islas de plástico alrededor del mundo. 6. Sí, una que tiene 3 veces el tamaño de Francia, que está entre Hawái y California. Después, bueno, tenemos la industria de la pesca ilegal, ¿no? Que lo vimos acá mismo en nuestro país, milla 200 y 201, ¿no? Cómo se depreda sobre la línea del mar. Todo lo que es, bueno, contaminación por hidrocarburos, plantas de petróleo que explotan, ¿no? Y después, bueno, volviendo a nuestros hábitos personales, también toda la cultura del descarte que hemos creado. Total. ¿Qué es lo más lindo que viste en un océano? Bueno, para mí yo me quedo siempre con tiburones ballenas, pero porque... Por el tamaño. Por el tamaño, por su tranquilidad. Mirá. Y porque también yo creo que fue uno también de mis saltos ahí a nivel fotográficos, de que gracias a él se le pueda dar las gracias, creo, debe estar girando en alguna parte del mundo. Claro. Espero que no lo hayan casado, pero bueno, le pude sacar fotografías que me permitió después que me haga más reconocido, capaz. Claro. Entonces yo creo que ese animal es para mí mi favorito. ¿Y no te da miedo? Te lo preguntaba fuera del aire, porque cualquiera de nosotros, creo que preguntamos acá detrás de cámara, ¿cuántos se mandarían con un tiburón al lado? Vos solo, ¿no es cierto? Bueno, está bueno porque, bueno, también ahí, como lo hablábamos... es como un poco el miedo que le creamos por las películas, ¿no? Les creamos nosotros una mala imagen. Claro. Y cuando en realidad, bueno, yo no te voy a decir que no sentía miedo porque la primera vez que me metí
no te digo que me da miedo un tiburón, me da miedo un pececito así chiquito que se me acercase, ¿no? Pero hoy en día digo que a través de lo que uno más se va metiendo, uno más conociendo, menos miedo va teniendo, así en todos los aspectos, ¿no? Claro. Aprendiendo a manejar, aprendiendo a bucear, aprendiendo a todo. Entonces... ¿Y a dónde te vas ahora? Bueno, y ahora estamos en una expedición, por ejemplo, con National Geographic, un proyecto que yo propuse, Migrantes del Pacífico, a Baja California, justamente a buscar a estos tiburones, ballenas, y después, bueno, a Islas Galápagos también en los próximos meses, a buscar a las tortugas gigantes, las mantarrayas gigantes, y hablar con expertos para poder compartir la información tanto de las bellezas del medio ambiente, pero también, como hablábamos, de las problemáticas y qué podemos hacer nosotros de nuestro lugar como espectadores, ¿no? Y que no nos quedemos solo con el rol de espectadores, sino que podamos ser de alguna manera también activistas, ¿no? Que ahí es donde vamos a cambiar. Pasar a la acción. Che, Nico, un placer conocerte. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, y con Nico cerramos el programa de hoy con, obviamente, las imágenes maravillosas y el activismo que lleva adelante. Las y los invitamos a la próxima semana sumarse nuevamente al Festival del Bien Público, la mejor creatividad del mundo para cambiar la vida que tenemos. Chao.